Mire, hoy quiero hablarles de la palabra, ¿sí? ¿Sabe que en estos días he conversado por ahí con personas, ya venimos, y a veces se establecen fundamentos? ¿Recuerda cuando el pastor hablaba de los fundamentos? ¿Recuerda? ¿Sí? ¿No recuerda? Sí, lo recuerda, ¿sí? Si no, vaya la palabra otra vez, ¿sí? Y también algo que el pastor hablaba el miércoles pasado, decía que no somos los que retrocedemos, que no somos los que volvemos hacia atrás, ¿sí? Pero una de las cosas que he escuchado mucho, palabras que tienen como verdades familias, pero no son verdades. Entonces hay que comenzar a derribar y a discernir a través del Espíritu, a través de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuáles son las verdades de Dios? Porque a veces nos conformamos con palabras, a veces nos conformamos con situaciones, con movimientos de cultura, con movimientos de doctrinas que se enseñan de esta forma. Y sí, pastora, debe ser así. Pero cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta que no es así, que son mentiras disfrazadas de verdad, ¿sí? Entonces yo quiero hablarle de esto. Quizás a algunos les incomode lo que voy a hablar, quizás a otros les dé alegría, quizás a otros los deje pensando, pero hoy quiero realmente poder hablarles a través de la palabra de Dios. Mire, en el libro 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 8, por eso la palabra se llama verdad o mentira, ¿sí? El libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 8 dice: porque nosotros no podemos actuar en contra de la verdad, solo a favor de ella. Porque nosotros no podemos actuar en contra de la verdad, sino a favor de ella. San Juan capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino y la verdad. Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Hay fundamentos, ¿sí? Fundamentos de camino, fundamentos de verdad y fundamentos de vida, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la verdad, ¿sí? Hablamos de Cristo, hablamos del Mesías. ¿Por qué hablamos del Mesías? Porque dice la palabra que de sí mismo Él dice que Él es la verdad eterna, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una verdad escritural, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de reino, estamos hablando de fundamentos correctos, estamos hablando de doctrina del Mesías. Él es la doctrina. ¿Qué son las doctrinas? Las doctrinas son enseñanzas, un conjunto de enseñanzas. Ahora, la enseñanza que trae el Mesías son verdades eternas, son fundamentos que tienen gobierno, que tienen autoridad y que tienen poder. Ahora, hay muchas personas que carecen de la verdad, ¿sí? Hay muchas personas que carecen de esas verdades escriturales, ¿sí? Por eso la palabra dice: por lo tanto, el príncipe de este mundo tiene cegado el entendimiento de muchos, ¿sí? Entonces, cuando el entendimiento está cegado, hay una verdad que no se nos puede establecer porque hay una ceguera espiritual. Cuando hablamos de ceguera espiritual, hablamos de velos mágicos, velos que están cegando nuestra mirada espiritual, oídos que están tapados, que no pueden escuchar la voz de la palabra, la voz del Espíritu Santo, patrones que se establecen como fundamentos correctos, pero son patrones destructivos que se establecen por causa del príncipe de este mundo. ¿Sí? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Satanás? La palabra dice que el príncipe de este mundo que está cegando el entendimiento lo habla como Satanás. Él es el príncipe del mundo, ¿sí? Pero el príncipe de nuestras vidas es el Mesías, ¿sí? Ahora, el entendimiento, ¿qué es el entendimiento? El entendimiento significa facultad del ser humano de conocer, de comprender y de juzgar las cosas. También es la facultad humana que permite aprender, razonar y formarse una idea determinada de la realidad, ¿sí? Desarrollar el entendimiento para pensar y obrar con buen juicio. Escuche bien, desarrollar el entendimiento para pensar y obrar con un buen juicio, ¿sí? Ahora, ¿por qué dice la palabra que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento?
porque todo lo que se pasa por el razonamiento humano, ¿sí? Y cuando uno pasa una verdad eterna, cuando uno pasa la verdad de Dios por el razonamiento humano, déjeme decirle que jamás, ¿sí?, podrá dimensionar y vivir, ¿sí?, lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque lo está pasando por un razonamiento humano, lo está pasando por una vivencia, lo está pasando por una realidad que va en contra de la verdad de Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos esa palabra, esa verdad, esa palabra sobre nuestro razonamiento humano, siempre van a haber cuestionamientos, siempre van a haber cosas para decir, pero ¿y si esto no es así? Pero si aquello no se mueve así, pero me parece que la realidad es lo que más estamos viviendo en este tiempo, así que yo no creo que esta verdad vaya a funcionar sobre mi vida. ¿Por qué? Porque lo pasamos por un razonamiento, no lo pasamos a través del entendimiento del Espíritu Santo, no lo pasamos a través de la palabra, no le permitimos al Espíritu Santo que trabaje sobre nuestra manera pensante. Entonces, cuando nuestra manera pensante está dividida, no podemos discernir la verdad y no la podemos aceptar, ¿sí? Entonces, si Dios dice en la palabra, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán, ¿verdad? Eso dice las Escrituras. Pero si lo pasamos por el razonamiento humano, podemos decir que eso es mentira. Podemos decir que esas cosas no van a pasar. Podemos decir un montón de cosas, que hay imposibilidades. ¿Por qué? Porque lo espiritual se discierne en el espíritu y no en la carne. Por eso la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes, contra espíritus, ¿sí? Ahora, mi lucha todos los días no es contra el humano, no es contra la persona, sino contra los espíritus, contra esos pensamientos que trae el príncipe, contra esas doctrinas, contra esas ideologías, contra esas formas pensantes que muchas veces traen argumentos, ¿sí?, que forman fortalezas mentales, pero con mentiras, que forman fortalezas con unas doctrinas de enseñanza, pero que no vienen del Mesías, sino que provienen de un maestro caído. Ahora, cada vez que vamos en contra de la verdad establecida por la palabra, estamos en contra de Cristo. Cada vez que yo le digo al Padre, esta palabra no es para mí, esto no va a funcionar de esta manera sobre mi vida, yo me levanto en contra de una verdad escritural. Entonces, cuando yo le digo al Señor que esto no es así, yo le digo al otro maestro caído que sí es así. Entonces, rechazo una verdad para que se establezca una realidad, para que gobierne mi manera pensante, para que gobierne mi alma, para que en cierta forma traiga un lenguaje y yo comience a hablar un lenguaje de decadencia, un lenguaje caído, un lenguaje que no está formado o fundamentado en la verdad. Entonces la palabra me enseña en 2 de Corintios que no podemos actuar, ¿sí?, en contra de la verdad. Cuando usted comienza a conocer las Escrituras, se abre un portal, se abren dimensiones de verdades, se abren dimensiones escriturales que se fundamentan en el Espíritu de Dios. Entonces, cuando la palabra comienza a entrar sobre mi vida con esa verdad, comienzan a derribarse mentiras, comienzan a derribarse engaños, comienzan a haber confrontaciones de espíritu, comienza a haber una confrontación en mi manera pensante. Mire, el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, cuando Pablo dice, no os conforméis,
dice, no te conformes con lo que te hablan. ¿Por qué? Porque ¿qué significa estar conforme? Significa que se corresponde o se ajusta o está de acuerdo con algo. Eso significa estar conforme, ¿sí? Estar ajustado o estar de acuerdo con algo, ¿sí? Y después dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación. Transformar es un cambio personal, una evolución interior que pasa por dejar atrás alguna costumbre para asumir las verdades, para asumir las nuevas, ¿sí? Entonces cuando Pablo te dice, no te conformes, te está diciendo, no te ajustes a esa realidad, no te ajustes a lo que estás viviendo, no te ajustes a lo que están hablando, no te ajustes a filosofías extrañas, a engaños, no te ajustes a todo eso. Quizás tu vida ha estado pasando por distintas situaciones, ¿sí? Quizás te hirieron, quizás te lastimaron, quizás están hablando de vos, pero la palabra te dice, no te ajustes a lo que ellos están hablando, no te acomodes a lo que ellos están haciendo, sino que métete en la palabra, porque la palabra es la que te da la identidad, la palabra es la que te forma, la palabra es la que hace que tu mente pueda pensar y pueda en cierta forma tomar decisiones correctas. Amén. Entonces muchas veces también las personas se conforman con quizás tener un matrimonio con griterías, con enojos, con pleitos. Pastor, al final no pasa nada, se repiten los ciclos, vienen situaciones donde no nos entendemos, vienen situaciones muchas veces donde pasan cosas, el uno se va para allá, el otro se va para acá. Pero Pablo dice, no te conformes con eso. Anda a la palabra. Solucionar conforme a la palabra lo que está pasando sobre tu hogar. Conformate, la palabra tiene que ajustarse a tu vida. Amén. Nosotros nos tenemos que ajustar a la palabra de Dios, ¿sí? Quizás estás pasando por tiempo de escasez, quizás estás pasando por un ajuste en tu economía, pero te estás conformando con eso. Y bueno, será lo que me toca vivir, será lo que tengo que realmente pasar en estos tiempos. Entonces, ¿por qué te conformas a algo cuando Dios habla que su palabra, que su voluntad siempre es agradable y perfecta? Que hay una voluntad eterna, que quiere que tu vida tenga fe, que tu vida tenga gozo, que tu vida tenga esperanza, que tu economía vaya en un movimiento. Quizás hay cosas que vas a tener que pasar por el proceso, porque a veces la persona se compara con el otro. Entonces cuando la persona se compara con el otro, mira la canasta llena del otro y ve que su canasta apenas está. Entonces cuando viene la frustración, pero ustedes tienen que entender que cada proceso nos lleva a una madurez y que cada proceso tiene un tiempo sobre cada persona, por eso no nos podemos comparar. Amén. Entonces, muchas veces también nos conformamos con palabras, con pensamientos que a veces vienen, ¿sí? Pensamientos de familias, pensamientos de aceptar ideologías, doctrinas de engaño. No, pero es lo que está ahora en el mundo, tenemos que aceptarla, es lo que se viene, lo que está. Uno puede respetar la voluntad del otro, pero no te ajustes, porque eso no es una verdad. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Yo puedo respetar lo que el otro está haciendo, pero no me ajusto a lo que está haciendo, porque lamentablemente lo que está haciendo no la está llevando a una verdad y a una justicia para que Dios actúe sobre la persona. Entonces muchas veces nos encontramos con un montón de cosas que se establecen como fundamentos sobre la familia. A veces, como le decían, las pruebas de fe, que vienen esas pruebas de fe, el maltrato, la violencia, la gritería, enfermedades que son maldiciones, enfermedades que se convirtieron en iniquidades, enfermedades que vienen por traumas, por ansiedades, enfermedades que vienen por vacío, por situaciones, y nos ajustamos a eso. Decimos, no son las pruebas de fe, es lo que Dios me está llevando a pasar por este tiempo. Jamás Dios te va a dar una depresión para que pase, jamás Dios te va a dar un pensamiento de muerte para que pases una prueba de fe, porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Entonces cuando la palabra entra sobre mi vida, hay una fe que se está naturalizando y se está moviendo para que la verdad de Dios se establezca en sanidad.
¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces muchas veces tomamos conceptos erróneos, equivocados en nuestras vidas, en nuestras familias. Familias que dicen que muchas veces necesitan contención en la iglesia, pero que no la encuentran sobre la iglesia. Entonces, déjeme decirle algo. Cuando alguien está buscando una contención de algo, es porque quiere decir que en la casa hay algo que está disfuncional. Hay algo que no se está haciendo realmente bien los deberes. Entonces, algo que he escuchado muchísimo en el trayecto de la vida y de cosas, los prejuveniles, los jóvenes que ya entran a la edad de 12, de 13 años, y bueno, pastora, están entrando en la edad terrible, en la edad de que se las mandan, en la edad de la rebeldía, en la edad de que se enoja, de que cierran un portazo sobre la casa y se van. Si eso está pasando sobre su hogar y usted lo cree como una verdad, no es lo que pasa, pastora, siempre pasó. ¿Quién no pasó por la rebeldía? ¿Quién no pasó por cerrar el portazo en la cara a la madre y al padre? Si lo hiciéramos, lo hubiéramos hecho nosotros, los 5 dedos marcados. Había una verdad en la casa. ¿Sí? Entonces hay cosas que se establecen como fundamentos de verdades, pero no son verdades. Son maldiciones desatadas sobre generaciones para decir que tu hijo es rebelde, para decir que tu hijo es obstinado, para decir que tu hijo a la edad puede hacer lo que se le da la gana, pobrecito, está en la rebeldía. No es un pobrecito. Pobrecito va a ser porque vos se lo entregás al maestro caído. Pobrecito es porque no tiene la enseñanza correcta sobre la casa. Pobrecito es porque el maestro, el sacerdote, la ministra del hogar no está obrando conforme a una verdad escritural. Entonces eso no se está estableciendo sobre la casa. Yo no puedo decir, la adolescencia es para los rebeldes. Mis hijos no son perfectos. Y cuando si querían entrar en la rebeldía, veníamos a hablar. No había cinto, no había vara, no había nada de eso. Pero había enseñanzas, había no, porque los no son parte del amor. Entonces yo no puedo decir, mis hijos fueron recontra rebeldes, ninguno. Porque cuando se querían levantar, lo bajábamos. El ondazo de la palabra, de la oración, de hablarles, de sentarse, de explicarle. Pero ¿saben por qué a veces los hijos terminan rechazando? Dice, los hijos rechazan a la iglesia. Si rechazan a la iglesia es porque nunca le demostraste a Dios. Es porque nunca en la casa estuvo realmente el Mesías establecido. Porque si mis hijos ven al Mesías sobre mi vida, sobre el matrimonio, los está llevando a conocer a Dios. Los está llevando a que tengan un encuentro continuo con Dios. Los está llevando a abrazarlos. Nadie es perfecto. Pastor, no, es verdad, hay cosas, yo no soy perfecta. Mi esposo menos, no es perfecto. Nada, mentira. Pero nadie es perfecto. Mis hijos no son perfectos. Pero cada vez que viene algo, un movimiento que quieran meterse como doctrina sobre el hogar, tenemos que estar atentos, tenemos que estar lúcidos. Porque por medio de la lucidez, cuando Dios nos habla, esto no proviene de mí. Entonces cuando nos metemos a la oración, nos metemos en el ayuno, Señor, revelame qué está pasando. Señor, mostrame qué está pasando. Entonces en mi casa pasa algo. En mi casa cuando decimos hay reunión familiar, es porque sabe que algo va a pasar. Es porque sabe que vamos a ministrar, ¿sí? Y está bueno, porque es lo que Dios está haciendo. Está sacando las imperfecciones, está sanando, está restaurando, está hablando, está corrigiendo, está rompiendo. Entonces, ¿por qué decimos que nuestros hijos son rebeldes cuando nuestros hijos deben de ser bendición? ¿Por qué decimos que nuestros hijos tienen miedo que los hijos pegan el portazo sobre su casa y se vaya de su casa cuando su casa tiene que ser la contención? Cuando en su casa tiene que haber paternidad, cuando en su casa tiene que haber amor continuamente. Entonces, si algo está pasando, quiere decir que nuestros hijos dejaron de ver el modelo del Mesías y comenzaron a ver el modelo del príncipe de este mundo. Comenzaron a ver al maestro. Y sabe que si usted como papá o mamá o el que esté a cargo del menor, el menor dejó de ver al maestro, alguien se convirtió en el maestro. Y esto
se ha convertido en el maestro de muchos. El maestro de muchos se ha convertido. Y si no se ha convertido esto, quizás se convierta un tío, un abuelo. Estoy hablando cuando en la casa hay papá, hay mamá. ¿Y por qué se convierte el de afuera en el maestro de tus hijos cuando en el hogar hay adultos responsables? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, uno sabe que en el trayecto del camino va aprendiendo, va creciendo con los hijos. Y yo creo que dejamos de ser padre el día que partamos con el Señor, dejamos de ser padre. Porque vamos a ser padre toda la vida, vamos a estar pendientes de nuestros hijos, ¿sí? Pero la palabra dice que cuando al niño, al joven le enseñaras la palabra, cuando sea grande no se olvidarán de ella. Van a haber situaciones que van a pasar, claro que van a haber situaciones que van a pasar. Van a haber momentos donde tus hijos van a ser tentados por un montón de cosas, claro que va a pasar. Pero es ahí cuando tenemos que estar pendientes para ayudarlos. Y si cayeron, los levantamos en el amor. Pero no les permitimos que el maestro caído venga a enseñarle a nuestros hijos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces necesitamos entender que para esta generación necesitamos establecernos en una verdad. Pero para establecernos en la verdad tiene que estar sobre mi vida. Yo tengo que tener el conocimiento de la palabra. Tengo que tener realmente el carácter continuamente que sea Dios procesando nuestras vidas. Porque yo no le puedo pedir a mis hijos que me honren y que me respeten cuando en el matrimonio hay un maltrato. Cuando en el matrimonio hay violencia verbales. Cuando todavía está la gritería. Cuando todavía está el enojo. Entonces muchas veces queremos el respeto de nuestros hijos cuando lo mandamos a nuestros hijos a freír churros, por decir la expresión así, o rosquita, lo que usted quiera, ¿sí? O cuando le gritamos, pero vos sos un demonio andando. ¿Eh? Si usted está diciendo que su hijo es un demonio andando, ¿sí? Lo que está haciendo, está sacando la verdad del Mesías sobre su hogar. Entonces ya no hay puertas eternas, sino que hay portales demoníacos intruyendo en su casa, convirtiéndose en fundamentos. ¿Me entiende? Entonces usted tiene que entender que hay cosas que los padres tomamos decisiones. Florencia tiene, ¿cuánto hija ya? Todo, mamá. 26 años. Sí. Entonces ya ella tiene una edad madura para tomar sus propias decisiones. ¿Sí? Y a veces digo, me parece que por aquí no va, hijita, ¿vos qué te parece? ¿Ve que una mamá, te parece mamá? Pero ahí estamos, ¿sí? Pero ella ya tiene una edad para tomar sus propias decisiones. Brisa tiene sus 21, está en la edad que toma sus propias decisiones, pero también la vamos formando. Maxi tiene sus 18 años, ¿sí? Toma sus decisiones, claro, para escoger la materia en Dios. Pero seguimos formando. Hay cosas que hay no todavía. Joaquín tiene sus 13 años, está formándose, es el cachorrito, ¿sí? Entonces uno tiene que entender de que a veces hay cosas que las hablamos, a ver qué pensás, aquello, pero hay cosas que no hay trueque sobre la casa. Hay cosas que no hay trueque sobre la casa. Hay cosas que son verdades y que deben de funcionar en ellos como verdades. El congregarse no es una carga. El congregarse no es el yugo. El congregarse no es, otra vez a la iglesia y ver a los pastores. ¡Ay, Señor! No. El congregarse debe ser un momento de alegría, de gozo. El congregarse debe ser un momento donde vamos, porque hay una palabra, hay una verdad que se quiere establecer sobre nosotros. Entonces, cuando nos congregamos como familia, quiere decir que hay fundamentos que están trabajando continuamente sobre nosotros, que va rompiendo cosas en nosotros, que va rompiendo nuestro yo, que va rompiendo nuestro carácter, que va rompiendo esas fortalezas, esas doctrinas, montones de cosas, para que se establezca una verdad. ¿Me va entendiendo? Entonces a veces nos establecemos con verdades que parece que son mentiras, pero no son mentiras.
Entonces, mire, el libro de San Juan, vaya a San Juan rápidamente. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, que dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Escuche bien, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, ¿qué hace la verdad? Te hace libre. La verdad te libera. La verdad libera de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, lo que hace la verdad a través de la palabra nos va transformando por medio de la renovación. Entonces, cuando somos transformados continuamente en la palabra, es porque cada día esa palabra nos va llevando al origen de Dios, a ese origen que se establece como una verdad, a ese origen que se establece como un principio, como un fundamento. Entonces, cuando está el fundamento de Cristo, estamos fundamentados en la roca. Y cuando estamos fundamentados en la roca, hay una raíz profunda que echamos sobre él. Recuerde que dice la palabra que cuando echamos raíces profundas, hay una esperanza. Y esa es la esperanza de Cristo, que no nos mueve de lugar, que no cambia nuestra verdad. ¿Me entiende? Entonces, ¿puede haber un diagnóstico médico? Claro que puede haber, pero no quiere decir que ese diagnóstico médico se esté convirtiendo en tu verdad para que vivas, porque la palabra dice que por la llaga de Cristo fuimos sanos y restaurados. Él no dice serán sanos y serán restaurados, sino que dice son sanos y restaurados. Es el ahora. Y quizás muchos tengan que pasar por el proceso de esa verdad para la sanidad. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces debemos entender que la palabra nos va llevando a su origen. La verdad te está liberando. Entonces es el tiempo de romper esas mentiras, de que los hijos entran en la etapa de la rebeldía. Es una mentira que se convierte en maldición. ¿Por qué se convierte en maldición? Porque la palabra dice que nuestra boca tiene el poder para bendecir o maldecir, para establecer vida o para establecer muerte. Entonces, si yo digo que mi hijo es rebelde, yo lo estoy maldiciendo. Yo estoy diciendo que mi hijo es un obstinado. Yo estoy diciendo que mi hijo es un violento. Yo estoy diciendo que mi hijo, ¿sí?, es una persona que pronto se va a ir. ¿Por qué se va a ir de tu casa cuando tu casa tiene la contención? Entonces hay que comenzar, papá, a derribar las mentiras satánicas, a derribar ese conjunto de doctrinas que vinieron como enseñanza para atormentar al joven, para decirle que es disfuncional, que no puede establecerse en una verdad. Necesitamos entender que habrá momentos donde tomaremos decisiones por ello, pero habrá momentos donde le enseñamos a tomar decisiones. Pero tienen que estar fundamentados en la verdad. Porque si yo le digo a mi hijo, bueno, haz lo que se te da la gana, él va a hacer lo que se le da la gana. ¿Sí? Entonces, uno tiene que entender que la verdad de Cristo va trayendo una renovación en el entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes que todo eso no proviene de Dios. No proviene de los cielos que estés depresiva. No proviene de los cielos que haya ansiedades. No proviene de los cielos que haya divisiones en el matrimonio. No proviene de los cielos que tus hijos sean rebeldes. No proviene de los cielos que haya gritería. No proviene de los cielos que continuamente estén haciendo cosas incorrectas. No proviene de los cielos. Entonces hay una verdad eterna establecida antes desde la fundación de la tierra. ¿Para qué? Para establecerte en un movimiento de autoridad. Para establecerte en un movimiento que te llevará a un desarrollo, a un crecimiento, para que llegues a la madurez correcta continuamente. Pero cuando nosotros los papás
bajamos al nivel de la inmadurez de nuestros hijos, estamos fritos. Estamos fritos. ¿Sí? Porque estamos reaccionando como ellos. ¿Sí? Ellos cerraron la puerta, yo la cierro 3 veces. ¡Tah! Ellos me levantaron la voz, yo se la levanto más alto. Entonces a veces hay guerra dentro de la casa. Y a veces los hijos se vuelven rebeldes por lo que le decimos, por lo que ven. Vamos a la iglesia, congreguémonos. Pero ven en la casa que las cosas no están buenas con mamá y papá. Vemos en la casa que las cosas no están correctas. Y que después vienen acá, el santo de los santos viene. Pero después en la casa el santo de los santos viene y viene para la casa. Y ahí los hijos se lastiman. Entonces los hijos dicen, ¿para qué me va a llevar allá si ya sé lo que vivo acá? ¿De qué Dios me estás hablando cuando acá no funciona? ¿De qué oración me estás hablando de orar cuando acá la oración no funciona? ¿De qué palabras de amor o respeto me estás hablando que des cuando a mí no me están respetando? Porque cuando le decís a tu hijo que es un torpe, que no sirve para nada, que es un estúpido, que es un cabezadura, le está faltando el respeto. Entonces necesitamos entender que la verdad de Dios, ¿sí?, es una verdad que libera, ¿sí? Entonces, ese fundamento de verdad viene para derribar las mentiras, para derribar esos patrones de comportamiento. No porque mi abuelo era violento, era carácter fuerte. Acá el carácter fuerte no es el carácter violento. Carácter fuerte es el carácter que se mantiene en una verdad, el que se mantiene en la fuerza de la palabra. Cuando hablamos de carácter violento, que también se hereda de generaciones tras generaciones, se hereda, ¿sí? Pero yo no puedo decir, bueno, yo soy así porque mi padre era así. Yo me muevo con estos conceptos porque en mi casa se movían con estos conceptos. Y es lo que está acá y acá se hace lo que se me da la gana. Entonces nos está hablando de que no hay nacimientos. Porque la palabra dice que para estar en luz, para estar en Cristo debemos nacer de nuevo, nacimiento. Ahora, ¿cuántos han visto un bebé? Todos, ¿verdad? El bebé sale hablando. Si sale hablando, repréndalo. Hola, mamá. No habla. ¿Sí? ¿Camina? No camina. ¿Come? Sí, toma de la leche. Pero vos sabés lo que le tenés que dar. Él no va a tomar la decisión. Si no, hoy no me des el pecho, dame una patamuslo. Porque hay un nacimiento. Y ese nacimiento viene con una nueva genética. Comienza a crecer. Le comenzamos a enseñar a pensar, a desarrollarse, a caminar. Y eso habla de nacimiento cuando habla las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice que hay un nuevo nacimiento, mas yo no vivo, sino que vive Cristo en mí, que nos sacó de tinieblas, nos trajo a la luz, a una verdad. Entonces, ¿por qué permanecemos decir en una verdad cuando nos movemos con costumbres paganas? Cuando nos movemos con mentiras. No, es que a mi hijo le duele el estómago, pastora. No sabe, pobrecito. Entonces la llevé a mi abuelita que le tirara el cinto, la corbata, que le curara la ojeadura. ¿Y a quién se lo? No, pero se lo llevo a la hermana. Ella es evangélica, ella hace años que se congrega. Fundamentos de hechicerías. Mentiras que se establecen como verdad, pero no sabe cómo le curó el empacho. Le bajó y se comió todo después el chico. Mentiras, engaños, hechicerías que se establecen como verdades. Entonces, cuando hay un nuevo nacimiento, hay una nueva palabra, hay una nueva genética, hay un nuevo ADN, hay un nuevo lenguaje, hay nuevos pensamientos.
Entonces, a medida que más vamos creciendo, más vamos menguando. Entonces, toda esta naturaleza chiquita, petaquita como me ven, ¿sí? Se va perdiendo las costumbres, las doctrinas, filosofías, las obras de la carne, montones de cosas. Porque tenemos que ir creciendo para llegar a la estatura del varón, a la medida de la naturaleza del Mesías, a la madurez. Entonces, si yo quiero que mis hijos tengan la madurez a través del Mesías, nos tiene que ver formado a nosotros, porque nosotros somos los maestros que van a establecer una verdad sobre ellos. Nosotros somos los maestros que van a establecer fundamentos sobre ellos. Nosotros somos los maestros que bajamos la doctrina, que bajamos las enseñanzas, que bajamos el movimiento que queremos en nuestro hogar. Ahora, ¿cuál es el movimiento de tu hogar? ¿Cuál es la mentira que se mueve como verdad? ¿Qué es lo que estás hablando sobre tus hijos que para ellos es verdad, pero es una mentira hechicera que los está maldiciendo? Porque quizás sobre tus hijos hay una verdad sobre ellos que los hace pensar que no los amás, que no los querés, que no confías en ellos, montones de cosas. Quizás por el lenguaje equivocado que has estado usando. Quizás tu esposa cree que no la amás, cree que realmente no tenés nada qué sé yo, que ya no la ves especial. ¿Por qué? Porque algo pasó, palabras. Quizás tu esposo, porque quizás palabras, movimiento, cosas pasaron. Mentiras que se establecen como verdades. ¿Sí? Entonces, mire, la mentira de Satanás te hará vivir una realidad y te hará responsable de eso. Y te hará creer que estás destinado a vivir así. Mire, el Salmo 145, 18 dice: el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que invocan en verdad. ¿Sí? Eso es una verdad. El Señor está cerca. ¿Qué quiere decir cerca? Que te rodea, que Él continuamente te rodea. Lo estás invocando, Él te está rodeando para que tengas una verdad. Y ¿sabe qué? Nos encontramos con montones de personas en las Escrituras que vivieron realidades, pero cuando se les reveló la verdad, fue cambiada su historia de vida. Nos encontramos con un José que estuvo encerrado mucho tiempo, que sus hermanos lo despreciaron por causa de que él contó un sueño en su inmadurez. Le dijo a sus hermanos que se doblarían delante del, que se rendirían. ¿Sí? Su padre lo estaba discerniendo, pero a sus hermanos no le causó celos. Fue vendido, fue esclavo, fue encarcelado, pero él no se quedó con esa realidad. Muchos dicen que fue medio altivo, que fue medio orgulloso, no sé, pobre José cómo habrá estado. Pero cuando nos metemos en las verdades de la palabra y comenzamos a ver la historia de José, vemos que un José se le estaba revelando al Mesías. Vemos un José que el Mesías se le estaba revelando, le estaba moldeando, pasó por el proceso de la cárcel, pasó por el proceso de que los hermanos lo vendieran, pasó por un montón de cosas. Pero él no se quedó, quizás sí lloró, quizás sí se amargó, quizás sí se frustró. Pero no lo encontramos diciéndole: Señor, al final lo que me dijiste no va a tener resultado, así que me quedo acá como esclavo. Él le dijo a uno de los que le había revelado el sueño: acuérdate de mí cuando estés. Entonces encontramos a un José que no se quedó con una realidad de que estaba viviendo, sino que fue tras la verdad de Dios, tras el propósito de Dios. Se convirtió en la mano del faraón, se convirtió en uno de los gobernantes que preparó la tierra para que cuando fuera el pueblo judío, ¿sí?, tuviera también el tiempo de poder ser sustentado en esa temporada. Se convirtió en uno de los sabios también, en uno que comenzó realmente a administrar las economías del reino. Después nos encontramos con la mujer de flujo de sangre. La mujer dice que era azotada por ese flujo de sangre. ¿Sabe que en ese tiempo las mujeres que sufrían flujo de sangre eran mujeres avergonzadas?
Eran mujeres que no podían dar la cara. Eran mujeres que cuando caminaban tenían que caminar con una túnica, pero tenían que caminar con sus cabezas cubiertas, la cabeza hacia abajo. Ellas no tenían autoridad para poder levantar su cabeza porque eran vergüenza. ¿Y ustedes creen que esa realidad que estaba viviendo? Dice que recurrió a muchísimos médicos, pero no había nada. Y quizás tu informe, estás recurriendo a un montón de médicos y te sentís avergonzado por lo que te está pasando. Te sentís oprimido porque la muerte te está castigando. Te sentís cansado por las frustraciones, por la pérdida, por el duelo, por un montón de cosas y no puedo levantar la cabeza. Pero ella comenzó a oír una verdad. Y la verdad era que el Mesías estaba pasando. Y la gente conocía que la que estaba ahí era la mujer de flujo de sangre. ¿Ustedes creen que ella cuando iba ahí la gente no diría, ay, ¿qué haces acá? Seguro, ¿qué haces acá? Correte para allá, no servís para nada, seguro. Pero ella se atrevió a confrontar su realidad. Ella se atrevió a meterse entre las multitudes. Ella se atrevió a ir y tocar el manto del maestro. Porque sabía que si se acercaba, que si clamaba a Dios, una verdad se le iba a desatar, su historia de vida iba a cambiar. Y dice que el padre dijo, ¿quién me ha tocado? Y los demás decían, ¿cómo quién te ha tocado, Señor? Estamos con las multitudes. No, alguien me tocó. Porque poder y virtud salió de mí, salió poder. Salió poder, algo pasó con este poder. Y la mujer toda temerosa le dijo, Señor, yo te toqué. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Tu fe. Tu fe. ¿Eso qué habla? Que los procesos de fe no son maldiciones. Que el proceso de la fe te lleva a una verdad eterna. Que el proceso de la fe te lleva a la sanidad. Que el proceso de la fe te va a llevar a liberar el poder de Dios sobre tu vida. ¿Me va entendiendo? Y eso es una verdad eterna. Después nos encontramos también con el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, ¿dónde estaba? Al costado del camino. Una vez hicimos la obra de teatro. Al costado del camino. Y él tenía una túnica que lo identificaba, que era mendigo. Él tenía la autoridad para mendigar en el costado del camino por causa de la túnica que lo identificaba. Pero también comenzó a escuchar que el Mesías estaba pasando. El Mesías estaba pasando por ahí. Y él dijo, no, algo está pasando. Y dice que comenzó a proclamar, a invocar, a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la multitud le decía, ay, Bartimeo, cállate la boca, y seguía acá, toma unas monedas o toma aquello. Y él más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él sabía que si clamaba con voz, sabiendo que estaban las multitudes, sabiendo que habían sonidos, sabiendo que habían voces que los estaban confundiendo, voces que los estaban engañando, voces que le decían que se quedara en esa mentira, ¿sí? Él no iba a poder hacer nada, pero si él clamaba fuerte, él sabía que iba a llamar la atención porque iba a callar los sonidos. Iglesia amada, hay sonidos, hay voces de mentira, hay voces de engaño, hay voces de espíritu de error que están penetrando la familia, que están produciendo sonidos de tormento, sonidos de confusiones, sonidos de miedo, de temores, de vergüenza, de ansiedades por causa de que hay una mentira establecida sobre la casa. Pero el Bartimeo dice que gritó tan fuerte que el Mesías le dijo, vayan y búsquenlo. Y dice que cuando se acercaron le dijeron, el maestro te llama. ¿Sabe lo que hizo Bartimeo? No dijo, ay, ayúdenme por favor. No, dice que dio un salto y se sacó la vestimenta, se sacó esa túnica que lo identificaba con una mentira, que lo identificaba con una realidad que le iba a decir que siempre iba a estar ciego, que siempre iba a costar de camino, que siempre iba a comer polvo, que siempre iba a ser pisoteado. Entonces, ¿por qué estás al costado del camino viviendo de una mentira, comiéndote el polvo del rechazo, del enojo, de las frustraciones, cuando te podés sacar todo aquello e irte por tu identidad correcta? Entonces dice que él saltó y fue. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres que haga por vos? Y te voy a decir, está ciego. Capaz que el pobre estaba ahí, no sé, o tenía ojo blanco, no sé. Y usted dirá, ¿no se ha puesto a pensar por qué el Señor le preguntó si el Señor sabía que estaba ciego? El Señor podría decir, vení Bartimeo, recibe la vista. Lo confrontó porque le estaba diciendo, ¿cuál es tu realidad? A ver, ¿qué me vas a decir?
Y si hoy te presentas delante del Señor y el Señor te dice, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Qué le vas a decir? Tener $1.000.000, pastora. Todo, papito, todo lo queremos. Pero lo confrontó con su realidad, lo confrontó con su modelo de vida, lo confrontó con su historia que lo estaba afectando. Y él le dijo, yo quiero ver, ya no me quiero perder más de esto. Yo me imagino la historia de Bartimeo y el Señor le dijo, tu fe, es tu fe, nuevamente la fe. Y le digo, ¿sabe qué? Ahora sí, seguí el camino, pero mi camino. Hermanos, iglesia amada, el Señor nos está confrontando con la fe. ¿Qué es lo que crees realmente que es la fe? La fe es el proceso de la enfermedad, el proceso de la depresión, el proceso de seguir en el duelo, el proceso de seguir angustiado en las tristezas. ¿Eso es la fe? No, la fe es movimiento. La fe es energía del Espíritu Santo. La fe es la palabra que nos rodea, que nos levanta en los momentos de debilidades. La fe es la que nos fortalece. La fe es la que oímos todos los días en la palabra. Y esa fe se va engrosando. Y esa fe va penetrando. Y esa fe va haciendo que ese motor comience a entrar ese aceite, esa nafta. Y comience a arrancar, y comience a andar, y comience a ser direccionado. La fe es eso sobrenatural que te lleva a vivir lo sobrenatural, que te lleva a hacer obras sobrenaturales, que te lleva a la expresión del Mesías por el movimiento de la fe. Entonces nos encontramos con un montón de personas. Esther, tenemos a Esther. Sobre la reina Esther se había declarado juicio sobre el pueblo judío. Y dice que su tío le había dicho, mira Esther, yo no sé en qué lugar del reino realmente yo sé que estás bien ubicada, pero este decreto que se ha lanzado también te va a afectar. Ella estaba viviendo una realidad dentro del reino. Estaba bien, estaba siendo perfumada, tenía todo lo que necesitaba, pero afuera había un decreto sobre la familia, que tarde o temprano iba a llegar a ella. Ahora, ¿cómo estás? Porque quizás vos me decís, yo estoy bien, pastora, pero ¿cómo está el que te rodea? ¿Cómo están los de tu casa? Y sabe que Esther dijo, es verdad. Entonces Esther se tuvo que levantar, tuvo que entrar en un tiempo de ayuno, dice la palabra, en ayuno y oración, para que cuando se presentara delante del rey, el cetro de vida fuera extendido sobre ella. Quizás es lo que Dios quiere hacer, quizás no, es lo que quiere hacer. Extender el cetro sobre tu casa, la vida. Decir, acá va a haber vida, pero te tenés que meter, te tenés que atrever a levantarse. Porque mientras estemos en el pobrecito, y yo, pastora, en la víctima, quizás has pasado cosas terribles. Y has sido triste y has sido triste. Pero mientras te quedes fundamentado en la tristeza, en la angustia, en la depresión, en el pobrecito, de cómo fuimos, de cómo estamos, vas a vivir así. Y Dios no quiere que vivas así. Dios sabe que lo pasaste y sabe que fue triste y sabe que fue fuerte y sabe que pasaste un montón de cosas. Pero Él dice, pero ya está, ya la viviste, está en el pasado. Ahora yo puedo hacer cosas nuevas, yo puedo redimir tu pasado, tu presente y tu futuro. Puedo traer redención. ¿Para qué? Para que tus hijos no vuelvan a vivir los mismos ciclos. Para que tus hijos no vivan esas verdades que son mentiras. Entonces hubo una Esther que se levantó en ayuno, en oración. Vemos a un Nehemías que tenía a Sanbalat, que tenía a Tobías, que tenía a Gesén, que tenían un montón de cosas que estaban en contra de ellos, pero él sabía que había una palabra que Dios le había dado y tenía que construir, tenía que levantar las murallas, no tan solamente por él, sino por las familias. ¿Y cómo estamos construyendo las murallas, familia? ¿Cómo están sus casas? ¿Cómo están las murallas sobre sus casas? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la verdad que está levantando su casa, su matrimonio, sus hijos? No, que mi casa lo hago solo. No, la casa no se hace nada solo. En la casa hay familia. Y la responsabilidad es familia. La casa se construye con la familia. El consejo, la familia.
Yo no le puedo decir a mis hijos, cuando vos tengas tu casa, haz lo que se te dé la gana. Es la casa, es de ellos. Esta es mi casa, no es tu casa. ¿Alguna vez le ha dicho así a sus hijos? No, ¿no le ha pasado? Sí, no habrán dicho los padres nuestros. Es mi casa, no tu casa. Así que ese clavo ahí no va. Pero si somos familia, ¿la casa de quién es? De todos. Después sí, cuando se casen, tengan sus cosas, cómprense en una casita y hagan ahí su casita, ¿sí? No estén esperando que se muera el viejo para agarrar la casa. Tengan su casa, pero los hijos deben ser parte de la casa. Pero hay que enseñar, hay que corregir, hay que establecer leyes, principios, orden, justicia. Entonces nos encontramos con un montón de cosas. Mire, le voy a decir algo. Los espíritus, ustedes saben que no pueden leer sus pensamientos, ¿sí? Los espíritus no pueden leer sus pensamientos, pero sí pueden alterarlo, sí pueden alterar tu manera pensante, sí pueden alterar y cambiar una verdad por una mentira, ¿sí? Porque capaz que yo le estoy hablando, está chiflada la pastora, nada que ver así. Entonces el espíritu que está ministrando su vida está alterando su manera pensante. Entonces la mentira no tiene base, la mentira no tiene verdad. Ahora, la verdad puede estar de pie, pero la mentira no se puede sostener. Ahora, ¿cómo se sostiene una mentira de Satanás? Con patrones, con vicios, con argumentos, con doctrinas de enseñanzas, con filosofías extrañas, como decía Pablo, con las doctrinas, con las filosofías, fábulas de viejas, las viejas que venían y te curaban en el empacho la ojeadura, venía acá, que para hacer aquello no, porque la leyenda dice, y no, sí, y ahí muchos cristianos dando vuelta en fábulas, doctrinas de engaños, de demonios, ¿sí? Entonces uno tiene que entender, mire, repita conmigo, la mentira no tiene base, la verdad sí. Repita, la verdad puede estar de pie, pero la mentira no se puede sostener cuando hay una verdad eterna que se nos revela, ¿sí? Ahora, cuando perdemos la vista de la palabra revelada por el Espíritu Santo, es que estamos perdiendo la unidad con Dios. Entonces, cuando perdemos la unidad con Dios, esto nos separa de la verdad. Esto nos separa de esa verdad y comenzamos a entrar en el ámbito de la muerte. Cuando yo me separo de la palabra, cuando yo me separo del Mesías, cuando yo me separo de las Escrituras, ya no estoy viviendo una verdad. Estoy viviendo un modelo de enseñanzas caídas que me están engañando. Por eso Pablo decía, no dejen de congregarse, no tomen esa costumbre, porque lo que va a hacer esa costumbre los va a llevar a costumbres de hechicería, a costumbres de modelos caídos, a costumbres de enseñanzas caídas. Entonces necesitamos entender que la verdad de Dios nos permite estar en el lugar correcto para tener una manera pensante sana que nos lleva a discernir los movimientos de la palabra de Dios o los movimientos de la palabra del príncipe de este mundo. Amén. Entonces, cuando mis sentidos espirituales están activos, están alerta, hay una palabra que te va a advertir del movimiento que se está viniendo. Por eso el Espíritu Santo dice que lo que hay en el corazón de Dios, que lo que hay en la mente de Dios, Él lo trae a los hijos, Él te lo revela. Bueno, pastora, pero lo revela a los profetas, no se lo revela a todo el mundo. Solamente hay que meterse en la oración. ¿Sí? Solamente hay que meterse en la oración. Entonces uno tiene que entender que nadie va al Padre sino por el Hijo, dice las Escrituras, ¿verdad? El Padre es Dios y el Hijo es Jesucristo, por el cual habitamos.
Entonces, en el Padre tienes que conocer al Hijo. Y por medio del Hijo vas a conocer al Padre. O sea, que si careces de verdad, ¿sí? Es porque careces del Mesías. Es porque careces de Jesús. Mire, vaya al libro Primera de Reyes. Ya falta poco. Y se va a ir a su casa con el aire. Invíteme si hay chivo. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que has de emprender, que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí, con verdad. ¿Con qué? Con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice el Señor, jamás, dice, faltará de ti varón en el trono de Israel. Jamás faltará palabra. ¿Por qué? Porque estás caminando, andando en la verdad escritural. Vaya al libro de los Salmos. Salmos 119. Versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Qué son los mandamientos? Verdades. Apréndaselo, viva con ellos. Mire, el versículo 160 del mismo Salmo dice: la suma de tus palabras es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tus palabras son verdades. Amén. Entonces, a medida que sumamos palabras, entrenamos la palabra, vivimos la palabra, declaramos la palabra, somos desarrollados por la palabra, somos trabajados por la palabra, somos procesados por la palabra, somos quebrantados por la palabra, somos apretados por la palabra, vamos a encontrar verdades. Verdades que nos harán caminar en la bendición, en la plenitud, en la sanidad, en la liberación, en la justicia de Dios. Amén. Porque lo que Dios quiere para sus hijos es justicia. Él no quiere hacerte juicio. Porque si viene el juicio de Dios sobre nuestras vidas, prepárese porque algo va a pasar. Pero si viene la justicia, está diciendo que Él está peleando algo por vos. Que aquellos enemigos que se levantaron, que comenzaron a decir cosas incorrectas y sabe que vos estás metido en la verdad y que no te has movido de la verdad, pero tus enemigos sí están levantando cargos en tu contra, está diciendo yo voy a hacer justicia por vos. O sea, el juicio va para ellos, pero la justicia va para vos. ¿Me va entendiendo lo que le quiero decir? Entonces tenemos que entender, vaya al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 14 y 15. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahora, porque muy cerca está de ti esta palabra. ¿Cerca de quién? De nosotros. O sea, la palabra me está rodeando. La palabra te está diciendo, mira, estoy cerca de vos. O sea que si vos me dejás
meterme, porque la palabra es espíritu, porque la palabra, sí, no, la palabra es espíritu, por eso la palabra produce el mover de eternidad, porque es espíritu. Entonces, porque la palabra, ¿quién es? Cristo es la palabra. O sea que la palabra es espíritu y es el Cristo que se manifiesta en nosotros. Él dice, yo los estoy cercando, yo estoy trabajando, yo estoy cerca. Y si me permitís que la palabra entre, yo entre a tu vida, va a estar en tu boca, va a estar en tu corazón para que la cumplas. Y si vos cumplís y caminás con toda esa verdad, ¿sí? Mira, yo te he puesto delante de ti también la vida y el bien, la muerte y el mal. Él dijo, acá está el bien, acá está el mal, acá está la vida y acá está la muerte. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Porque ¿qué son sus mandamientos? Verdades. ¿Y qué hace una verdad? Te libera, ¿sí? Entonces dice, para que andes en mis caminos, guarde sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hay promesas, hay palabra, hay tierra, hay bendición. Pero para poder llegar a ese destino profético, para poder disfrutar, para poder establecernos, tenemos que ver qué es lo que estamos eligiendo todos los días. ¿Qué es lo que estamos decretando? Porque acá habla de decretos. ¿Decreto la palabra de Dios, la verdad de Dios, o decreto la mentira de Satanás? Este es un desgraciado, no sirve para nada, nada no va a cambiar, es un decreto. Este va a morir así, no, se va a morir así, es un decreto, la muerte. No, porque yo, pastora, no sabe lo que me pasó, y yo creo que toda mi vida voy a ser una pobre infeliz. Es un decreto, voy a vivir toda la vida así. Este es un amargado, no sirve para nada. Estás decretando que la amargura va a seguir gobernando y que es un inservible. Mira a tu hermano y decirle, ¿qué estás decretando? La pastora. Después mándenmelo para orar. ¿Sí? Y dice, mire, porque yo te mando de que ames a Jehová. ¿A quién tenemos que amar? A Jehová. ¿Quién es el que está primero en nosotros? Los hijos, el esposo, la economía, el auto, la casa. ¿Quién debe de estar? Dios. Después, ¿quién sigue? ¿La familia o la iglesia? ¿Quién sigue? Ahí están ahí. Usted, pastora, ¿qué? La familia. Y está la iglesia. Porque la familia somos la iglesia. Yo no puedo decir, no, está Dios, me congrego y mi familia, que hagan lo que quieran. Dios, mi familia, porque soy la iglesia y debo de impartir del Mesías, y me congrego. Y después todo viene lo añade Dios. Los hijos. Así que si está enamorado del auto y de la casa, no, hermano, está frito. ¿Sí? Mire, vaya a Deuteronomio 5. No, Efesios 2:10. Mire, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Porque somos hechura suya. ¿Qué somos? Hechura. Ay, pastora, ¿qué me está diciendo? ¿Que soy una morcilla, un chinchulín? No. ¿Sabe lo que significa hechura? Manera en la que estás hecha a una cosa. Manera a la que estás hecha a una naturaleza. Entonces, cuando Dios dice que somos hechura, nos está diciendo que estamos hechos a la manera de la naturaleza de Cristo. ¿Me entiende? ¿Sí? No es un chinchulín.
Algunos me quedan, pastora, ¿qué me está diciendo? No es eso, ¿sí? Sino que está diciendo que estamos formados a la manera de su naturaleza, ¿sí? Que estamos creados para Cristo, para hacer buenas obras, para estar establecidos en las buenas obras. ¿Cómo están tus obras en la verdad? ¿Tus obras funcionan en mentiras o tus obras funcionan en verdad? ¿Estás escogiendo el camino de la verdad y la vida o estás escogiendo el camino de la mentira que te hace fundamentar en la muerte, en la crisis, en las enfermedades, en las ansiedades, en los ataques de pánico? ¿En dónde estás fundamentado? ¿En dónde estás llevando a tus hijos? ¿Cómo lo estás aconsejando? ¿Cómo los estás ayudando a pensar, a desarrollar su mente? Porque el hijo necesita que le ayudemos a desarrollar la mente. ¿Cómo están tus decretos? ¿Cómo están tus oraciones? Póngase de pie. ¿Cómo realmente estamos? Es el tiempo, iglesia amada, de comenzar a romper esas mentiras, de romper esas doctrinas, esos engaños, esas fábulas. Veo que antes, cuando la madre estaba embarazada, y pasarle la cadenita a ver si va a ser un varón o una nena. No, pero voy a la hermanita, ¿eh? No, va a ser una nena, pues te salió tremendo varón. ¿Qué pasó? ¿La cadenita te falló? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por dentro? ¿Qué es lo que hay sobre tu casa? ¿No será que habrá que volver a juntarse como familia y hablar con los hijos? ¿No será que habrá que pedirle perdón a los hijos? ¿No será que los hijos tendrán que pedirle perdón a los padres? ¿No será que como hijos tenemos que pedirle perdón a Dios por vivir bajo mentira? Familia, es el tiempo de caminar en una verdad. Porque mientras le demos la legalidad a las tinieblas, al maestro caído, para que enseñe y adoctrine a nuestros hijos, habrá rebeldía, habrá enojo, habrá disensiones, habrá rechazo, habrá pecados ocultos, habrá fragmentación. ¿Sabe cuántas veces he visto familias? Trabajamos mucho con los niños, con los jóvenes. Y soy mucho de abrazar, sobre todo al niño, al joven, porque es una de lo que Dios hace conmigo cuando me abrazan. Pero una vez alguien me dijo, pastora, ¿cómo disfruto cuando me abraza? Porque mi mamá no me abraza. Porque yo siento que mi mamá no me ama. Y yo le digo, ¿pero cómo? Le digo, no es así, tu mamá te ama. Es más, tu mamá se congrega, le digo, eso es lo lindo, se congrega, ¿cómo no? No, pastora, porque cuando llegamos a casa es otra cosa. Y se me enoja, me gritan, me dicen que soy una torpe. Entonces, cuando la veo a usted, me gusta abrazarla porque siento que su abrazo es ese abrazo que yo quisiera de mi mamá. Y yo me pongo a pensar, y eso, wow, te estremece porque ministro mucho a los jóvenes. Cuando voy a otras iglesias, los jóvenes vienen, los que me conocen y me abrazan, pastora Laurita, y me abrazan, y ahí está. Oh, pero estoy transpirada, pastores, no importa, vení, nos transpiramos juntos. Por un abrazo sana, un abrazo te libera, un te amo. Vení, hijo, vamos a hablar, ¿qué está pasando? No, vení para acá, pibito, ¿qué hiciste hoy? No, vení, vamos a hablar. Y te hablo porque te amo. Y si te digo no es porque te amo. Y si hoy queremos arreglar esta situación es porque te amo. ¿Sí? Y van a haber cosas que
que hiciste y que van a tener cosas que vamos a sacar, pero las vamos a arreglar juntos. Y quizás cuando vos eras niña y ahora tenés 40, 50, 60 años, tu mamá no te abrazaba. Era la vara del zorro, ¿eh? Y por eso soy así, pastora. Pero si sos así es porque no te dejaste sanar. Si sos así es porque porque te acostumbraste a vivir a una mentira de Satanás que te dijo: vas a tener que vivir así toda tu vida, con violencia, entristecida, con frustraciones, con orfandad, y tus hijos salen huérfanos. Quizás sus hijos están rodeados de papá, de mamá, de 500 hermanos, no sé cuántos, de tíos, abuelos, pero se sienten huérfanos. Hijos que se sienten huérfanos. Hijos que no tienen la confianza de venir a papá, a mamá. Yo a mis hijos los conozco a todos. Les puedo decir que los conozco desde la punta hasta los pies. Y conozco cuando algo está pasando, ya conozco sus miradas, conozco sus semblantes, los conozco. Y cuando ven hijito, vamos a hablar. Y hablo con mis hijos. Gracias a Dios confían. Así que no podemos hablar libremente. Pero siempre hablando desde el amor. Porque si Cristo nos corrige en amor a nosotros, ¿por qué corregimos con vara? La vara de esto, cuando la vara es la palabra. Entonces yo le digo a mis hijos, la palabra. Yo le digo a mis hijos a veces: mira, la palabra dice esto de vos. La palabra habla esto de vos, hijo. Este es el diseño de Dios sobre tu vida. Esto no es una verdad, esto es una mentira y hay que romperla, hijo. Vos tenés la capacidad para esto. Esto no es así, así que esto no es para vos. Y los ministro ahí. Y usted dirá: bueno, pastora, está bueno porque usted es la pastora. No sé si está tan bueno, porque tiene la pastora en la mano. Pero si usted quiere ministrar a sus hijos en amor, vaya a Dios. Pídale al Señor. Si usted no conoce el diseño de sus hijos, dígale: Señor, quiero conocer el diseño de mis hijos. Porque si yo no conozco el diseño de mis hijos, yo no conozco cuál es la palabra que hay para mis hijos, va a venir un maestro de afuera y le va a meter cualquier palabra por causa de que yo soy ignorante a la generación que está en mi casa. Entonces hay una mentira que se establece como verdad sobre ellos, cuando hay una verdad que el Padre te lo quiere revelar. Hay una verdad que te quiere revelar a vos, papá. Hay una verdad que te quiere revelar a vos, mamá. Pero, pastora, mi esposo no se levanta a orar. No importa si no se levanta a orar tu esposo. Levantate a orar vos. Pero alguien lo tiene que hacer en la casa de una vez por todas. Nehemías dijo: vamos a levantar, vamos a construir, pero las familias van a venir. Porque esta construcción es para la familia completa. Alguien se tiene que levantar. Pero, pastora, mi papá, mi mamá no se quieren congregar. Vení vos, congregate vos. Yo hice toda mi adolescencia en la iglesia. Mis padres no se congregaban. Y ustedes creen que mi papá decía: no, a veces decía: ¿para qué iba a la iglesia, hija? Quédate acá. Y yo me hice toda mi adolescencia, mi juventud acá en Plotier. Y quizás había cosas que no entendía de la palabra, cosas que sí, porque era... Pero tuve buenos padres espirituales que me contuvieron y nunca me aparté del camino de Dios. Quizás sí tuve errores, quizás sí hubieron pecados, quizás sí Dios sigue trabajando con mi vida, pero nunca puse a Dios, nunca dije: el Señor nos sirve. Nunca le dije al Señor: Señor, hoy tengo a mi hijo Joaquín, tengo a mi hijo Maxito, no me puedo congregar. Mentira. Cuando se hizo la escuela, siempre me congregué con mis hijos. Bueno, con mi esposo también. Pero a veces ponemos la mentira de que el hijo, no me congrego por mi hijo, me quedo por mi hijo aquello, mi hijo, estoy cansada. ¿Sabe las veces que fui cansada a la iglesia? Hice la escuela y ahí ponía, y de acá llevaba a Brisita, a Flopita, les daba un cuaderno, iban con la tarea y ahí estaban mientras hacía la escuela. ¿Usted cree que yo dije: no, hace frío, hay que tomar el colectivo, no voy nada? No, tomaba el colectivo porque el pastor trabajaba y me iba. Cuando el apóstol me dijo: Laura, vamos a entrar al coro, y en ese tiempo...
y cantaba y ponía el digma, el pastor, el apóstol Carlos en ese tiempo era pastor y ponía, yo era ahí la oveja y vos cantá nomás, vos cantá. Y tenía Maxi que era bebé. ¿Usted cree que no, pastor, no sabe, estoy amamantando, No, amamantaba y después cantaba. Nunca expuse por excusa, nada. Yo dije, Señor, acá estoy. Vos sabés que hay cosas que soy media bruta, pero vos me vas a enseñar. Hay cosas que soy ignorante, pero vos me vas a enseñar. La carrera de la vida duele. Pero cuando estamos en Cristo, Él nos fortalece cuando hay dolor. Pastora, que usted no sabe lo que hemos pasado, las pérdidas. Claro que sabemos de pérdida. Hemos perdido hijos, he perdido 2 hijos. ¿Y usted cree que no duele? Claro que duele. Pero ¿cree que usted que yo me quedé en la mentira del dolor, de que acá te vas a hundir, pobrecita, porque no resucitaste a tus hijos? No. Hubo una verdad que me sostuvo en el dolor. Hubo una verdad que me penetró por medio de la fe. Pasé por el valle de los huesos secos, pasé por el valle de la muerte, lo pasé. Pero estuvo Dios conteniendo. Hubo una verdad que me mantuvo. Claro que dolió, claro que causó llanto. Pero estuvo Dios sosteniéndonos en la verdad. Pastores, que sus hijos no fueron rebeldes, claro que han querido entrar en la rebeldía, pero los traje, los contuve, le hablé, me levanté en oración con el pastor, estuvimos ayunando, había noches que no dormía, había noches que solamente me levantaba, iba a sus habitaciones y solamente ponía las manos sobre ellos y oraba. No es que estaba, racataba ya, no. Pero ahí estaba, declarando la palabra. Y al otro día, ¿qué pasó? La palabra. Mamá, ¿sabe qué? Esto no es así, es verdad, no es así, hijo. Y nuestros hijos no vienen acá porque hay una carga. Ay, pastor, mamá, ¿puedo hoy? No, pues estoy recansada, me cansé de la iglesia. Ellos vienen porque hay un llamado sobre ellos y entienden su llamado. Claro que pasaron el proceso, claro que pasaron por la angustia, por el dolor con nosotros como padres, como pastores, como ministros. Pero hubo una verdad que los sostuvo. Y hubieron verdades sobre ellos que nos mantuvieron a nosotros de pie. Porque Dios, cuando parecía que nosotros estábamos ahí, Dios se les revelaba a ellos y Dios venía con sus verdades. Eso es familia. Eso es familia. Entonces, cuando venga tu hijo con una palabra, deja que te hable. Cuando tu hijo quiera orar, deja que ore por vos. Cuando tu familia diga vamos a orar, cuando papá diga hijos vamos a orar, vengan. Ay, el viejo otra vez. No, vengan, porque algo glorioso va a pasar, porque algo lindo va a pasar sobre la casa. Porque más allá de que vamos a sacar los demonios a patada afuera, algo bonito va a pasar y es la esencia del Mesías manifestándose. Pero tenemos que mantenernos en esa verdad, porque la línea es muy finita, la del camino. Es muy finita, o me puedo quedar en la verdad o puedo distorsionarme por una realidad, una mentira que parece verdad. La palabra dice que en los últimos tiempos, dice el Señor, a lo que era bueno se lo llamará malo y a lo que es malo se lo llamará bueno. ¿Sabe cuántas cosas malas hay en los hogares que es bueno? Es bueno que diga malas palabras. Es bueno, sí, pastora, que pobrecito, si quiere desahogar, que dé el portazo. No, tu hijo no puede dar un portazo en la casa. Y si dio el portazo, llamarlo y preguntarle qué está pasando. ¿Por qué está alborotada? ¿Por qué su alma está alborotada? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está frustrado? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué pasó en su casa? ¿Qué dijeron? ¿Quién la habló? Entonces necesitamos direccionar, pero para direccionar tengo que ser direccionada, mantenerme en el ancla de la palabra, porque el día que no esté en el ancla de la palabra y me voy a ir por cualquier lado. Familia,